Antropología Bíblica 2. Entonces vamos a hablar del huerto principalmente. ¿Ya? Es como misterioso el tema del huerto del huerto de Edén. Ya es complejo quizá a veces porque está lleno de símbolos, ya de asuntos simbólicos representados en árboles, ¿verdad? Dice aquí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces aparece este primer mandamiento de Dios a Adán directamente, que es el génesis de lo que llamamos el pecado original, ¿ya? De lo que se ha venido a llamar pecado original. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué un mandamiento? ¿Ya? O ¿por qué, eh, cuál es la intención de Dios con este mandamiento y qué significa que haya en medio del huerto un árbol que se llame árbol de la ciencia del bien y del mal, y por qué la prohibición de comer de ese árbol? Entonces, aquí hay variadas posiciones, incluso hasta le echan la culpa a Dios de que por culpa de él nosotros pecamos, porque cómo se le ocurre poner un árbol prohibido en medio del huerto, ¿verdad? Como tentando al ser humano a desobedecer o a caer, ¿verdad? Si no hubiera puesto esa tentación, a lo mejor el hombre no habría pecado. Pero aquí aparece por primera vez lo que es mandato. ¿Ya? Al ser de Génesis 1, Dios no le dio mandamiento, ¿ya? Dios solo le dio bendición, ya que es la palabra barak. Aquí en Génesis 2 dice, y mandó Jehová al hombre. ¿Ya? Así que podríamos decir, este es el primer mandamiento. Ya a Génesis 1, cuando al ser de Génesis 1 le dice, multiplícate, sojuzga la tierra, llena la tierra, eso estaba dentro de una bendición, no de un mandato. Aquí en el capítulo 2 aparece por primera vez la expresión y Dios mandó al hombre. Por lo tanto, el mandamiento tenemos que entenderlo desde el punto de vista espiritual, que el mandamiento es por causa del espíritu. ¿Ya? Es decir, Dios sopla sobre Adán aliento de vida, Adán llegó a ser un ser viviente, ¿verdad? Esto lo vimos la semana anterior, y cuando Adán llega a ser un ser viviente, recién es capaz de recibir mandamiento. O sea, el mandamiento se relaciona con el espíritu. El mandamiento es la palabra de Dios, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos de un mandato, es Dios hablando al hombre. Y en la escritura claramente nos dice que la palabra de Dios es la vida para el hombre. O sea, nuestro espíritu vive por la palabra de Dios. ¿Ya? Y aquí es muy importante tener presente las mismas palabras de Jesús, que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, citando al Deuteronomio. ¿Verdad? Deuteronomio establece y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, todo ser espiritual, aquí vamos a ir de lo bien general a lo particular, eh, hablando bien en general, toda criatura, ¿ya? O todo ser creado por Dios vive por medio de la palabra, ¿ya? O necesita la palabra de Dios, necesita del mandamiento de Dios para poder vivir. Si Dios creara, si Dios hiciera una criatura, ¿verdad? Él creara a un ser y no le da mandamiento, no le habla, no hay forma de que ese ser pudiera relacionarse con Dios. Ya, si no tenemos palabra, no podemos reaccionar a esa palabra y no podemos establecer una relación. Por tanto, Dios no solo crea seres espirituales, sino que intenta y busca relacionarse con ellos. Ya, fíjense aquí que también Dios ha creado seres que no son espirituales. Ya, todos los, por ejemplo, es el tema de los animales. Ya, y aquí me van a perdonar los animalistas, pero Dios ha creado, por ejemplo, toda una gama de animales que acompañan al ser humano, pero Dios no busca relacionarse con ellos. ¿Ya? Es decir, incluso el apóstol Pablo saca un mandamiento pequeño del Levítico
que dice no pongáis bozal al buey que trilla. ¿Ya? Ese era el mandamiento, y es un mandamiento bien lógico, ¿verdad? O sea, si estoy usando un buey para trillar, ya no puedo dejarlo sin comer, ¿verdad? Es lo que expresaba el espíritu del mandamiento. Por eso dice no pongáis bozal al buey que trilla, déjalo libre para que coma cuando quiera. Eh, y entonces Pablo toma ese mandamiento del Levítico y dice, ¿se preocupa Dios de los bueyes o lo dice por nosotros? Es decir, como, pucha, pobrecitos los bueyes, como que no, Dios no se preocupa de ellos. Entonces ahí Pablo está diciendo que si bien era un mandamiento aplicable directamente al buey, lo estaba diciendo por nosotros, ¿ya? Y por causa de nosotros. Eh, en ese sentido, la Biblia hace claramente la separación entre los animales que carecen de este soplo y de este aliento de vida y del ser humano que tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Pero nos relacionamos con Dios por el mandamiento, o sea, Dios tiene que hablar primero. ¿Ya? Nosotros no podemos relacionarnos con Dios unilateralmente, nosotros hacia Dios, sin que Él haya hablado en primer lugar. Por tanto, este mandamiento es muy importante cuando dice, y Dios mandó al hombre, porque era un mandamiento que le permitía a Adán vivir. ¿Ya? O sea, Adán vivía espiritualmente por causa del mandamiento, ¿ya? Por causa de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, mantener el mandamiento para Adán era su vida. ¿Ya? Vamos a ver, aquí se vienen integrando algunos hermanos, ahí están. Esto es lo primero que hay que tener en presente, lo primero que hay que tener en mente es que el mandamiento que Dios da tiene una intención ya primaria de darle vida a Adán. ¿Ya? Esa es la intención con el mandamiento, ¿verdad? No es, esa intención, digamos, no es eh, tentar a Adán o hacerlo caer o con alguna intención de que Adán peque, solo Adán requería este mandamiento, requería la palabra del Señor para poder relacionarnos con Él. Ya de otra manera, el hombre no se relaciona con Dios. Incluso hay algunos que les agrada esa idea, ya algunos que tienen una mala visión de Dios. Ellos dicen, ¿por qué Dios no nos creó y nos dejó ahí? ¿Ya? Y nos dejó vivir, y nos dejó solos y nos dejó ser. ¿Ya? ¿Por qué no nos creó independientemente de Él y nos dejó a nosotros ser felices? ¿Ya? Generalmente son personas que tienen ya en ese sentido. ¿Ya? Pero, ¿cómo se entiende Dios en la Biblia? Claramente sería muy cruel que Dios hiciera un ser espiritual y lo dejara a la deriva, ¿ya? Y lo dejara muerto, porque todo aquel eh, que no se relaciona íntimamente, que no está unido con Dios, está espiritualmente muerto. Entonces Dios no va a ser un ser espiritual que permanezca en muerte de por sí, ya que haya nacido muerto como si fuera ahí un... Eh, entonces Dios toma a Adán, lo vuelve un ser espiritual y Adán necesitaba la palabra, necesitaba un mandamiento para poder vivir, ya para poder mantener la vida en Edén, él necesitaba un mandamiento. Y este mandamiento es precioso, ya porque también nosotros podríamos preguntar, ¿y por qué un árbol? ¿Ya por qué no le dio un mandamiento más sencillo, un mandamiento más simple? ¿Verdad? Que pone un árbol delicioso a la vista, y encima dice que era un árbol delicioso a la vista. ¿Ya? O sea, ni siquiera un árbol feo, podría haber puesto un fruto feo, no sé, un matorral ahí con unas cosas. No, era un árbol delicioso, dice, y atractivo. Entonces, ahí nos saltamos y vamos a ver el símbolo de este árbol, porque este árbol también es un simbolismo glorioso que nos habla acerca de Jesús. O sea, este árbol tiene que ver con Jesús. ¿Ya? Los dos árboles, tanto el árbol de la ciencia del bien y del mal, como el árbol de la vida, juntos, los dos árboles, completan lo que va a ser la misión de Cristo en la tierra. ¿Ya? Y así debemos entenderlo. Entonces, partimos con este mandamiento de Génesis 2:16, ¿verdad? Mostrándonos
que el día que de él comas ciertamente morirás. Tenemos este otro versículo de Génesis 3:22, dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, para que viva y coma para siempre. Ya esto lo dijo inmediatamente después de que Adán toma del árbol, ¿verdad? Y dice, Adán es como uno de nosotros. Vamos a hacer algunas para ir avanzando de a poco. ¿Ya? Entonces, establecimos en primer lugar de la necesidad del mandamiento. ¿Ya? O sea, el mandamiento era necesario por causa del espíritu de Adán. Adán vivía por causa de ese mandamiento, por la obediencia a ese mandamiento de no comer del árbol. ¿Ya? Ahora, ¿por qué un árbol y por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque ese árbol está hablando de lo que Cristo va a hacer. Ya habla del conocimiento del bien y del mal. ¿Ya? Y eso, ¿cómo lo sabemos? Por este texto que está aquí en Génesis 3:22. ¿Ya? Aquí en Génesis 3:22 claramente está expresado el simbolismo del árbol, o qué significa el árbol. Y el árbol hace referencia a un conocimiento que tiene que ver con Dios. Dice, dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Ya? Y eso es muy interesante de poder considerarlo. ¿Por qué Dios, que se muestra como una persona, como un ser, él dice, el hombre es como uno de nosotros y habla en plural? ¿Ya? Eso es desconcertante, ¿verdad? Que Dios diga, ahora el hombre es como uno de nosotros, ¿verdad? Nos da la idea, si ustedes estuvieran leyendo el Génesis por primera vez, ya sin haberlo leído nunca antes, claramente eso les llamaría la atención, ¿verdad? Eh, ustedes dirían, ahí saltarían, ¿verdad? Y dirían, flauta, entonces, ¿cómo que Dios no es una persona? O sea, Dios son varias personas porque dice, el hombre es como uno de nosotros. Y se entiende el pasaje como que Dios dijera, ahora Dios es como uno de entre nosotros. ¿Ya? Es como uno. O sea, de todos los que nosotros somos, ahora el hombre se parece a uno de entre nosotros. ¿Verdad? Eso es desconcertante. Incluso hay algunos que han sacado la idea de que Dios es, eh, ideas, digamos, que nacen del pensamiento humano solamente, que hablan de que Dios es una civilización, ¿verdad? Y han sacado libros, inclusive un libro que yo me leí en mi adolescencia, que es un libro que se llama Fue Jehová un cosmonauta, que habla de que Dios es toda una civilización extraterrestre, ¿verdad? Y ¿verdad? Se va a embolar ahí con los asuntos y principalmente con las figuras de Dios, con las figuras que aparecen en Apocalipsis, en Ezequiel, etc. Pero esa es una volada aparte. Aquí, cuando Dios dice, el hombre es como uno de nosotros, está haciendo alusión a la Trinidad, ¿verdad? O sea, es una referencia directa a la Trinidad en el Antiguo Testamento. Nosotros la Trinidad la entendemos por la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento dice, uno somos. Ya yo y el Padre uno somos. Y también nos habla del Espíritu Santo que va a venir, eh, de Dios, o sea, que va a proceder desde Dios. Entonces tenemos aquí claramente expresada la relación trinitaria, hablándonos de que Dios es tres personas. Por eso Dios dice, Dios es uno de nosotros. El hombre, perdón, es como uno de nosotros. Y fíjense qué glorioso es esto. Dice, Dios es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Verdad? Ese sabiendo tiene la idea de experimentar, de, de tener la experiencia del bien y del mal. Entonces Dios es como si estuvieran las tres personas de Dios y Dios dijera, Dios ahora es como uno de entre nosotros que ha experimentado el bien y ha experimentado el mal. Ese bien y mal no se debe entender en el sentido moral, en el sentido de lo bueno y lo malo entendido en los términos humanos,
¿verdad? Entendido en los términos de la moralidad humana. La moralidad humana va cambiando, no es algo, digamos, fijo ni establecido. Nosotros a veces cuando vemos el término bien y mal en términos solamente humanos, incluso tenemos problemas con la Biblia. ¿Ya? O sea, eh, ustedes van leyendo la Biblia, ¿no es cierto? Van en Génesis y descubren que Abraham tenía más de una esposa, ¿verdad? O que hay gente que en el Antiguo Testamento tenía más de una esposa y Dios no dijo nada. Entonces ustedes se escandalizan, ¿verdad? Porque están viendo el bien y el mal con respecto a la moralidad nuestra de hoy, ¿verdad? Y hoy día es malo tener dos esposas. Ya ven a la mujer de Abraham dándole a su concubina para que tenga una hija. Entonces, y nosotros decimos, ¿por qué está haciendo eso? ¿Verdad? Es malo. Pero en ese tiempo no era malo. Ya en ese tiempo socialmente era aceptado, ¿verdad? Y no había drama con la situación. Ya eh, eh, cuando dice bien y mal aquí la escritura, está hablando en términos espirituales de vida y muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal, tenemos que entenderlo de esa manera, que es el árbol de la experiencia de la vida y de la muerte. Cuando habla del conocimiento, ya es la palabra hebrea yadá, que significa conocer por experiencia. ¿Ya? O sea, no es un conocimiento teórico de la vida y la muerte. ¿Ya? No es que Adán entendió teóricamente lo que significaba la muerte cuando comió. ¿Ya? No es que cuando dice, ahora Adán es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal o conociendo el bien y el mal, no es que Dios le dio una lección sobre qué es lo que es el mal, ya ni que fue una clase magistral sobre el mal. No, Adán experimentó el mal, experimentó la muerte. ¿Y cómo la experimentó? Siendo expulsado de Edén y no teniendo acceso al árbol de la vida. O sea, Adán experimentó en carne propia el mal. Por eso el árbol se llamaba árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si Adán lo comía, iba a experimentar el bien ya que ya había experimentado en Edén y también iba a experimentar el mal de ser expulsado de Edén y de tener una separación del árbol de la vida. Eso es el mal. Entonces, el bien y el mal, entendido en términos espirituales, significa el árbol de la vida y de la muerte. ¿Ya? El árbol de la unión y de la separación con Dios. ¿Ya? Eso, eh, así entendemos al árbol del conocimiento del bien y del mal. Es el árbol de la experiencia de la vida y de la muerte. Y ahora, entendiendo eso, nos preguntamos por qué Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Acaso hay uno en Dios que experimenta el bien y el mal, que experimenta la muerte, la vida y la muerte? ¿Verdad? Y la mayoría de nosotros diría, no, Dios experimenta solo la vida. Ya Dios es la vida por definición. Pero había, recuerden ustedes, uno de entre los tres en Dios que ya estaba predestinado a morir, ya estaba predestinado a experimentar la muerte. O sea, esto lo entendemos entendiendo el capítulo 1, ya la lección 1 que vimos en el seminario, ¿verdad? Diciendo que que el Hijo venía a experimentar la muerte a este mundo, aún antes de la creación de Adán. Es más, Adán fue creado para que el Hijo de Dios experimentara la muerte. ¿Ya? Esa fue la misión de Adán. Adán tenía que labrar un huerto a donde el Hijo de Dios iba a venir. ¿Ya? En ese sentido, el huerto fue creado para Cristo, no para Adán. Cristo era el jardinero del huerto. ¿Ya? Adán era el jardinero del huerto donde Cristo iba a venir. ¿Ya? Fue tomado como un trabajador, podríamos decir así, como el que tenía que mantener el huerto y darle la entrada a Cristo, que era el verdadero protagonista de Edén, era el dueño del huerto de Edén, era Jesús. Y este árbol que estaba en medio del huerto hablaba de la obra de Cristo. Cuando vemos que el árbol se llama árbol de la experiencia de la vida y la muerte, le está diciendo a Adán que el dueño del huerto que iba a venir iba a experimentar la vida y la muerte en ese lugar, que él venía para experimentar
la vida y la muerte, el bien y el mal. Por lo tanto, podríamos decir que ese árbol le pertenecía a Cristo. Ese árbol, todos los demás árboles estaban puestos por causa de Adán. Ya no sé si se entiende bien. Por ejemplo, el árbol de manzanas, de naranjas, ya la manzana y la naranja, por ejemplo, el fruto estaba diseñado para alimentar el cuerpo de Adán. Ya tenía la vitamina C, tenía, no sé, los nutrientes, tenía todo lo necesario para alimentar el cuerpo de Adán. A lo mejor habían sandías, pomelos, uvas, no sé, había muchos árboles, dice, estaba lleno de árboles el huerto, y de todos esos árboles, todos esos fueron puestos para Adán, para alimentar su cuerpo, ¿ya? Para que Adán comiera y pudiera satisfacer su cuerpo. El árbol del conocimiento del bien y del mal no fue puesto para Adán. Es decir, no era la intención de Dios que Adán experimentara la muerte. Podríamos, en otros términos, decir que Adán recibió el mandamiento de no morirse. ¿Ya? Y esto es muy potente. O sea, fíjense, si analizamos el mandamiento de Génesis 2, ya lo estamos viendo ahí en pantalla, ese mandamiento básicamente es no te mueras. ¿Ya? Eso es lo que Dios le está diciendo a Adán. Yo te estoy mandando, Adán, no morirte. Esa es tu misión. O sea, yo te voy a dejar aquí en Edén, ¿ya? En Edén alguien va a venir a morir. ¿Ya? Alguien va a venir a morir. El verdadero dueño del huerto va a venir a morir. Pero yo te mando a ti y mi mandamiento es, tú no te mueras. Tú no puedes morir. Tú mantén tu vida. ¿Y cómo vas a mantener tu vida? No comiendo de ese fruto, porque ese fruto, el que lo come, se muere. ¿Ya? Entonces, es el árbol del conocimiento, de la vida y de la muerte, la experiencia de la unión y la separación con Dios. El que iba a venir de parte de Dios, el verbo, venía con el mandamiento de morir. ¿Ya? O sea, véanlo de esa manera. El verdadero dueño de Edén, que es el verbo, venía con el mandamiento del Padre para morirse, porque era el deseo del Hijo. El Hijo quiso ponerse en una posición muy baja, inferior a los ángeles, para experimentar la muerte y con eso dar gloria al Padre. Por tanto, el Padre hace la creación, forma al hombre, lo pone en el huerto, y en ese momento el verbo tenía que ir a experimentar la muerte, y el mandamiento del Padre al Hijo es, anda y muere. Jesús mismo lo dice, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya, eso es muy revelador. Nos habla de que Jesús venía con el mandamiento de morir. Ese es el mandamiento que Cristo recibe, que el Verbo recibe en la eternidad. Pero el mandamiento para Adán fue no morirse. Adán no tenía que morirse. Ya, eso es lo único que tenía que hacer. Es como que ustedes los pusieran, ¿verdad?, en el huerto y le dije, tu única función en este huerto es que no te mueras, ya no hay otra. Y Adán murió. ¿Ya? O sea, Adán tomó de ese árbol, ¿verdad? En un apartado ahí que van a ver ahí en el capítulo que les adelanté del libro, ¿verdad? Se llama la usurpación de Adán. O sea, Adán va a usurpar, ¿verdad?, un fruto que tenía que comer Cristo. El Hijo del Hombre venía para comer el fruto de la muerte, ¿verdad? Simbólicamente él venía a morir, por lo tanto él venía a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué pasó? Que antes de que Cristo viniera, Adán lo tomó primero. O sea, Adán usurpó el lugar de Cristo en Edén. Ya, Cristo tenía que venir a comer de ese fruto, el fruto fue creado para Cristo, pero Adán se adelanta y usurpa esa posición y come del fruto antes. Por eso entendemos muy bien ahora el pasaje de Génesis 3, donde Dios dice, oye, Adán se nos adelantó, ¿verdad? Y Adán ahora experimentó la muerte cuando la tenías que, es como el padre hablándole al hijo, imagínense usted el padre hablándole al hijo, diciéndole, oye, era para ti eso, yo lo creé para ti, y Adán se adelantó y comió. O sea que ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, el verbo en la eternidad, él estaba predestinado a comer de ese fruto y experimentar el bien y el mal. Pero ahora el hombre lo hizo primero. El hombre se adelanta, usurpa el lugar de Cristo, come del fruto y experimenta la separación de Dios
cuando no tenía que experimentarlo. O sea, podríamos decir, Adán muere en desobediencia al mandamiento de Dios. Cristo venía para morir en obediencia a ese mandamiento. Por eso la muerte de Adán y la muerte de Cristo nos llevan a lugares distintos, ¿ya? La muerte de Adán es una muerte en desobediencia al mandato. Adán muere cuando se le fue ordenado no morirse. Entonces, ¿cuál es el resultado de la muerte de Adán? El infierno, la separación. Adán muere en rebeldía. Adán muere no, no considerando la palabra de Dios, sino que rechazándola. Por eso el resultado de la muerte de Adán es el infierno. No hay otro camino. Si nosotros nos vamos a la muerte de Adán, experimentaremos el infierno. Pero el resultado de la muerte de Cristo es una muerte en obediencia al mandamiento, ¿verdad? Cristo muere respetando la palabra de Dios y su mandato. Y cuando Cristo muere en obediencia a ese mandamiento, su resultado es el cielo. Su resultado es la glorificación. Su resultado es el ser exaltado sobre todos los cielos y sentarse en el trono de gloria. Entonces, tenemos por un lado la muerte de Adán y por otro la muerte de Cristo. Ya, las dos las tenemos ahí. Cuando nosotros nacemos en este mundo, ya estamos destinados a tomar la muerte de Adán, pero aquí viene la figura gloriosa del bautismo. ¿Ya? El bautismo es tomar la muerte de Jesús antes de morirnos nosotros. O sea, nosotros tenemos un tiempo ya de vida en este mundo. Nosotros nacemos y quizá vamos a tenemos un tiempo determinado para vivir en esta tierra antes de morirnos en Adán, ya antes de experimentar la misma muerte de Adán. Y nuestro único propósito aquí en la tierra es no morirnos. O sea, en ese sentido, el mandamiento para nosotros no es muy distinto al mandato que recibió Adán en el huerto, es no te mueras. Es decir, antes de experimentar la muerte en Adán, experimenta la muerte en Cristo. Ya antes de tú morirte físicamente, debes experimentar la muerte de Cristo por medio del bautismo. Ya, si experimentamos la muerte de Cristo, obtendremos el fin de esa muerte, que es la gloria. Si no tomamos la muerte de Cristo antes de morir, vamos a obtener la muerte de Adán, que nos lleva al infierno. Por tanto, para el hombre hay dos caminos: o experimenta la muerte en Adán, o experimenta la muerte de Cristo. La gracia de Dios es que Él nos dio libre acceso a tomar la muerte de Jesús, a experimentar la muerte de Jesús por medio del bautismo, y por eso nos ordenó bautizarnos. Y la Escritura dice: todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, porque las aguas del bautismo están representando que nosotros estamos muriendo en Cristo, que estamos renunciando a morir en Adán y tomando la promesa de Dios, tomando este ofrecimiento de Dios de la vida eterna, de morir en su Hijo, ya de tomar la muerte en obediencia de Jesús para obtener el mismo fin de Jesús, que es la gloria eterna del reino del cielo. Entonces, ahí entendemos este pasaje de Génesis 3:22, que dice: el hombre es como uno de nosotros. Cuando dice uno de nosotros, está haciendo referencia directamente al Verbo, al Hijo, en la eternidad. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Por tanto, ahora, como comió del mal, tiene que experimentar la separación, tiene que ser aislado del árbol de la vida, tiene que ser aislado de ese árbol de la vida que también está representando a la obra de Cristo y viene a completarnos el cuadro. ¿Ya? El árbol de la vida, fíjense, viene a completar el cuadro de la revelación de Jesús. Entonces, mirando ese monito que aparece ahí, donde tenemos esos dos árboles, ¿ya? Dice: el árbol de la ciencia del bien y del mal, en primer lugar, anuncia la obra del Hijo de Dios, ¿ya? La obra del Hijo que venía a experimentar la vida y la muerte. En segundo lugar, es el mandamiento de no comer a Adán para mantener la vida en su espíritu, y es la experiencia de la vida y de la muerte. El árbol de la vida, por otro lado, dice que está refiriéndose a la vida
en el reino del cielo, está refiriéndose a esa vida eterna, que fue preparada, dice, para el hombre por la gracia de Dios, ya ese árbol de la vida, ya lo vamos a ver también más adelante, vuelve a repetirse en el Génesis y más adelante, y es el anuncio de la obra del Hijo de Dios y el anuncio de la salvación. Ya el árbol del conocimiento del bien y del mal es el anuncio glorioso de que íbamos a ser salvos, de que íbamos a ser salvados por gracia. Ya ese es el significado, digamos, profundo de del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ya? Así que eso, hasta aquí no sé si hay dudas, preguntas, consultas con respecto a lo que ya hemos conversado. ¿Verdad? Que es harta, es harta información condensada en poco tiempo. ¿Ya? O sea, incluso cuando Romanos dice que por un pecado, ¿verdad? Vino, y por el pecado la muerte, dice que el pecado vino por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si entendemos esa muerte como muerte física, ¿verdad? Eso estaría destruyendo todo lo que hemos construido, ¿verdad? O sea, la principal, digamos, yo también, ¿verdad? Antes de comprender esto que hablamos la semana pasada de la separación de Génesis 1 y 2, de Adán y los Nefilim, ¿se acuerdan? También había considerado la posición de que existieran hombres antes de Adán, ¿ya? Pero yo descartaba eso de plano porque claramente la Biblia decía que la muerte entró por un hombre. O sea, ¿acaso los hombres anteriores no morían? ¿Verdad? Eran eternos. ¿Verdad? Como que eso yo no lo aceptaba, no lo captaba, pero claramente la muerte a la que se refiere Génesis 2, él no se refiere a la muerte del cuerpo, ya se refiere a la muerte de su espíritu. Entonces ahí hay una gran confusión, incluso algunos dicen que se refiere a las dos. ¿Ya? Generalmente si ustedes se meten a ver cualquier comentario del Génesis, la posición teológica predominante dice que se trata de las dos, de tanto de la muerte espiritual como de la muerte física. Y que Adán, eso viene de una concepción, ¿verdad? De que Adán fue creado para existir eternamente en Edén. Ya vimos esa postura que no tiene asidero alguno. Adán no fue creado para vivir eternamente en Edén. O sea, la intención de Dios no era que Adán existiera por los siglos de los siglos en Edén, porque ni siquiera este mundo va a ser habitable por los siglos de los siglos. ¿Ya? O sea, dijimos, ¿verdad? Y hablamos que el sol consume combustible y que ese combustible se le va a acabar, ¿ya? Dentro de bastante tiempo, así que no se preocupen, ¿verdad? Pero el universo en sí no fue creado eterno, ¿ya? Por tanto, Adán no tenía la intención de ser eterno en Edén, ya de vivir por la eternidad en Edén. Adán venía con la muerte en su interior, muerte física. Entonces algunos teólogos dicen, no, es que cuando Adán comió del fruto, murió espiritualmente y comenzó a morir también físicamente. ¿Ya? Pero eso es una elucubración que no tiene asidero. Lo que sí tenemos claro es que Adán se dice que muere su espíritu y es separado. ¿Ya? Y esa separación es la muerte espiritual para Adán. O sea, Adán muere en el instante en que comió. Ya esa muerte no se dejó esperar hasta más adelante, ni siquiera se entiende como que Adán empezó a envejecer en ese minuto, ya, sino que Adán ya era un hombre adulto, el tiempo pasaba por él también, no estaba pensado para ser eterno, y eso que tú dices es muy relevante. La muerte es referida a la muerte de su espíritu, a la muerte en el sentido espiritual, no a la muerte en el sentido del cuerpo. Digamos, ¿ya? Eso es muy bien importante de considerar. ¿Ya? El hombre ya venía con la muerte incluida
era un ser, Dios crea al hombre en Génesis 1 como un ser mortal porque el Hijo venía a experimentar la muerte por medio de él. ¿Mm? Se me viene a la mente el pasaje que dice, por cuanto los hijos experimentaron la carne y la sangre, ¿ya? Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ese es Hebreos capítulo 2. Por tanto, Cristo participa de carne y sangre para morir. ¿Ya? Él viene, participa de nuestra humanidad con el propósito de morir y de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, eso con los dos árboles. Ya no sé si hay alguien más que tenga alguna inquietud. ¿Ya? Ya la humildad del Hijo de darle la gloria a otro, de darle la gloria a su Padre por sobre la gloria que él iba a recibir en el reino eterno como Rey del cielo, esa es la intención primaria de morir de Jesús. Jesús tiene ese sentir que habla Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, de rebajarse y experimentar la muerte. Esa es su intención primaria, y a causa de eso Dios crea todas las cosas. O sea, Jesús venía a morir al huerto. Esa era su misión. Jesús venía por medio de Adán a morir a este mundo, pero ya se tenía pensado. O sea, Dios cuando crea al ser humano, ¿verdad? Y Dios crea al ser humano para que Cristo entrara, hiciera su entrada a este mundo y pudiera morir. En ese momento Dios deseó que también este molde que había hecho, ¿verdad? Que la semana pasada le llamamos a Adán como el molde de Jesús, también Él decidió amar a este molde y decir, este ser que yo estoy creando para que entre mi hijo, yo también lo voy a amar. Va a ser el objeto de mi amor, lo voy a considerar como mi herencia y se lo voy a entregar al hijo para que sea coheredero con él, para que comparta la herencia del reino de los cielos junto con él, ¿verdad? Y eso es la gracia de Dios. Comparte la herencia con nosotros. Por tanto, fíjate, si Adán no hubiese pecado, si nos ponemos en ese escenario y Adán obedece, el resultado no habría sido tan distinto. O sea, el Hijo viene, la única diferencia es que Cristo no habría tenido que morir como un pecador. ¿Ya? O sea, no habría tenido que morir experimentando la muerte en sustitución por el hombre. ¿Ya? Quizá hubiera muerto de otra causa o hubiera muerto de causas naturales en este mundo, pero de todas maneras su muerte hubiese sido nuestra vida. ¿Ya? Su muerte, de todas maneras está el concepto de gracia. ¿Ya? También hubiésemos sido salvos por la gracia de Dios. Tampoco habríamos tenido algún mérito para estar en el cielo. ¿Ya? Aunque hayamos obedecido en Edén, ¿ya? El obedecer en Edén no nos hace merecedores del reino del cielo, para nada. ¿Ya? O sea, no, ninguno habría dicho, oye, pero que obedecimos en Edén, nos merecemos que tú nos hagas coherederos juntamente con Cristo. ¿No? ¿De dónde? Si ustedes son seres creados, ustedes son unos seres que Dios creó por causa del Hijo, los podría desechar, digamos. ¿Ya? El molde, ¿verdad? No es importante, pero Dios deseó amar el molde, Dios deseó amarnos como criaturas, adoptarnos como sus hijos, y de todas maneras nos iba a adoptar por medio de Jesús. Por eso Efesios capítulo 1 dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ya? Y esa predestinación es antes de la creación del hombre. ¿Ya? Y ahí Efesios 1 dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y agrega, por el puro afecto de su voluntad. Ya, eso es precioso. O sea, Efesios 1 está diciendo que Dios no tenía que hacerlo, ¿verdad? No estaba obligado a adoptarnos como hijos, pero su voluntad así lo quiso, así Dios deseó tomarnos a nosotros y darnos herencia juntamente con Jesús. Ese fue su deseo y esa es la gran gracia de Dios para nosotros. Hubiéramos recibido gracia siendo obedientes o siendo desobedientes. Por eso que Adán pecara o no pecara en Edén, ¿verdad? En realidad el hombre iba a tener el mismo destino, de ser adoptado hijo por medio de Jesucristo. Ya, también la salvación hubiese sido por gracia y no hubiera sido por obras. La única diferencia es que Cristo no hubiera muerto en la cruz.
¿ya? La cruz de maldición, el que él se haya hecho maldito y haya experimentado la separación de Dios en la cruz, es producto del pecado del hombre. O sea, él iba a llevar nuestras fallas, iba a llevar nuestra carga. Por eso es una expresión que a mí me gusta mucho decirla, que es que cuando Adán comió el fruto, una cruz apareció en el horizonte del tiempo. O sea, en el mismo momento, o sea, esto es como automático, es así como si viéramos una película así de viaje en el tiempo, ¿verdad? En el momento en que Adán come, 2000 años después se levanta una cruz, ¿verdad? Aparece la cruz en el momento en que Adán come el fruto. Ya las dos cosas están relacionadas, una con otra. Ya, si Adán no come del fruto, la cruz no es necesaria. Ya, solo Cristo hubiese venido a experimentar la muerte, pero cuando Adán come, ¡pum!, ese hijo que ya venía, que iba a venir a experimentar la muerte, ahora, además de experimentar la muerte, tiene que llevar el pecado del hombre encima. Por eso distinguimos nosotros que Cristo viene por su deseo a este mundo. Cristo viene a experimentar la muerte porque Él lo desea, Él así lo quiere, pero Cristo no venía pensando que iba a tener que cargar el pecado de otro, ¿ya? O sea, el Hijo viene a experimentar la muerte, pero Él no pensaba, podríamos decirlo así, o se le añadió el mandamiento de experimentar la muerte como un mandamiento del Padre. Por eso Él tiene ese conflicto en Getsemaní, ¿ya? ¿Por qué? Eh, porque en Getsemaní lo vemos complicado a Jesús. O sea, Jesús le llega a decir al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, es como que Jesús le está diciendo al Padre, oye, fue mi idea venir a morir, pero no de esta manera, no siendo desamparado por ti, ¿verdad? Ahora voy a tener que experimentar el ser tratado como un pecador, ¿verdad? Cuando lo único que el Hijo había recibido del Padre por toda la eternidad era su amor glorioso, su amor exclusivo, que ahora por primera vez el Hijo iba a experimentar una separación, iba a experimentar que Dios le diera vuelta el rostro, ¿verdad? Que lo dejara desamparado. Eh, y ante eso, Cristo se complica. O sea, Cristo realmente tiene ese miedo que llegó a sudar gotas de sangre en Getsemaní, porque venía una separación de Dios que él no quería tener. Entonces, eso también nos da la... ¿Se escucha bien? Es que me llamaron por teléfono, por eso se pegó un poco. Eh, a nosotros de cuán terrible es la separación con Dios, ya de cómo deberíamos nosotros temer el estar apartados de Dios. O sea, generalmente al hombre natural no le da miedo estar separado de Dios, le da miedo otras cosas, le da miedo, no sé, le da miedo los terremotos, los tsunamis, las pandemias y cosas como esas. Pero a los ojos de Dios esas cosas no deberían producirnos miedo, ¿ya? O sea, nada que ataque y que amenace nuestro cuerpo físico debería siquiera preocuparnos. Por eso Jesús dice, no le tengan miedo al que puede destruir su cuerpo y nada más puede hacer, pero teman a aquel que puede echar su espíritu al infierno. O sea, teman por el destino eterno de su espíritu, ya no por el destino de su carne. Es decir, el destino de nuestra carne va a ser la muerte sí o sí, ¿verdad? Ya sea antes, sea después, eh, ¿verdad? Es, es muy corto el tiempo que tenemos acá. Por tanto, nuestra mirada, nuestra verdadera y valor está en nuestro espíritu, ¿ya? Jesús ahí, entonces, frente a Getsemaní, está asumiendo un mandamiento. Él no quería venir a experimentar la muerte de esa manera, pero Dios se lo ordena. O sea, Dios le ordena ya, vas a ir, pero vas a tener que, si este hombre peca, ¿verdad? A lo mejor le dijo que es lo más probable que lo haga porque va a ser un ser muy débil, entonces vas a tener tú que llevar el pecado de él, ¿ya? Porque este ser no se va a perder. O sea, este ser llamado ser humano, llamado hombre, no lo voy a perder por ningún motivo, ¿verdad? Si peca, tú lo salvas. No fue lo que Dios hizo con los ángeles. Dios hizo a los ángeles y los ángeles cuando se rebelan cargan con su pecado y no son restaurados.
no hay salvación para ellos, pero para el hombre sí. Y para el hombre sí hay restauración siempre. Así que esa es la gracia de Dios, esa es la bendición que obtuvimos en Cristo, ¿verdad? Glorioso.